Imagina por un momento que todo lo que conocemos del océano, es apenas la punta de un enorme iceberg. Hoy vamos a sumergirnos en sus capas más profundas, descubriendo misterios, historias y datos que casi nunca salen a la luz. Desde lo más visible en la superficie, hasta lo más oscuro y extraño que se oculta en las profundidades. Prepárate, porque este iceberg del océano guarda cosas que te van a sorprender. El Triángulo de las Bermudas es un espacio en forma de triángulo, entre la isla de las Bermudas, Miami y Puerto Rico. Desde hace años se han estado haciendo teorías conspirativas debido a que, en estas hay una gran cantidad de desapariciones de aviones y barcos. Muchos afirman a que se debe a la aparición de portales o cosas mágicas por el estilo, pero una de las respuestas más acertadas puede ser la de una falla de comunicaciones en esa zona que no permite la llegada de mensajes de auxilio, y la gran presencia de tormentas tropicales en la zona también podría jugar en esta explicación. Atlantis es una ciudad escrita por el filósofo griego Platón, la cual fue una civilización antigua que tuvo mucho poder e inteligencia, pero que de un día para otro el mar se tragó a la ciudad entera y la sumergió hacia las profundidades del océano. Mucha gente sigue pensando que la Atlántida existe a día de hoy, con teorías conspirativas que hablan sobre la tecnología que ésta pudo haber tenido y la razón de su hundimiento, pero no queda más de decir que es simple ficción. Los polos se están derritiendo porque el planeta está calentándose más de la cuenta. Y no es algo lejano a la realidad. El hielo que ha estado ahí por miles de años ahora se está rompiendo, adelgazando y perdiéndose a una velocidad que antes ni se imaginaba. Cuando ese hielo se derrite, el nivel del mar sube, los animales que dependen del frío, como los osos polares o las focas, se quedan sin hogar, y el clima del mundo entero se vuelve más impredecible. Más tormentas raras, olas de calor inesperadas, temporadas de lluvia que ya no llegan cuando deberían. Todo está conectado. La fosa de las Marianas es la depresión más profunda del océano, situada en el Pacífico Occidental. Contiene el punto más bajo conocido del planeta, el abismo de Challenger. Mide más de 2,500 kilómetros de largo y 69 kilómetros de ancho. Mucha gente teoriza que acá se ocultan misterios biológicos marinos como especies desconocidas, o el megalodón, que ya tocaremos su tema más adelante. Este, al ser el punto más bajo de la Tierra, tiene una gran presión a medida que se sumerge más en él, al punto de que es uno de los espacios más difíciles de llegar. Esta frase es algo repetida por muchas personas, pero ¿qué tan cierta es? La realidad es que si sabemos mucho del océano, alrededor de un 5% físicamente, ya que llegar a las profundidades por su alta presión y oscuridad dificulta la tarea de una investigación física, ya que con radares y más tecnología conocemos gran parte del espacio marino. En cambio, en temas como el espacio es más sencillo, ya que tenemos telescopios y satélites los cuales permiten visualizar galaxias más allá de nuestros ojos. Pero al igual que con el océano, no tenemos un conocimiento físico tan grande debido a la complejidad que representa el universo. El calamar gigante, o como su nombre científico lo llama Architeuthis, es un calamar que vive en aguas profundas que llega a medir de 10 metros en varones y 13 metros en hembras. Se ha especulado mucho sobre que tienen un mayor tamaño, cercano a los 20 metros. Esto debido a que se han encontrado con calamares que llegan a medir 18 metros, como un calamar gigante encontrado cuyo cadáver quedó varado en una playa de Nueva Zelanda, en 1887. Como también otro testimonio de un calamar que medía 21 metros capturado accidentalmente en Nueva Zelanda en 1933.
Hay algunas especies de tiburones que muestran respuesta al afecto, como podrían ser el tiburón nodriza o el tiburón toro, pero no todas las especies de tiburones presentan las mismas respuestas al afecto. Hay casos como el de Emma, un tiburón que acompañó a su dueño durante 24 años, o el Captain Ron que parecía disfrutar de las caricias. Alrededor del mundo se encuentran los restos de varios barcos de guerra sumergidos en las profundidades del océano, más que todo de los barcos de la Segunda Guerra Mundial y de algunas de las guerras del siglo XX. El megalodón fue un tiburón que vivió hace más de 13 millones de años en la Tierra, el cual se cree que podía llegar a medir 24 metros de largo. Mucha gente piensa que este animal en realidad sigue vivo pero oculto en las profundidades del océano, como por ejemplo en la fosa de las Marianas, o más lugares del lecho marino. Durante un tiempo en internet se creía que seguía vivo por un metraje de una cámara en el mar, la cual grabó a un tiburón muy grande, el cual se teorizaba que era un megalodón. El monstruo del lago Ness es una criatura críptida proveniente del lago del mismo nombre en Escocia. Según testimonios y fotos que aseguran su existencia, este podría tener una forma parecida a la de un plesiosaurio. Este junto a Pie Grande y el Yeti son de los críptidos más populares. Por cierto, si quieren que haga un iceberg o video sobre críptidos, déjenmelo en comentarios. Una de las explicaciones para los avistamientos de esta bestia pueden ser ramas de árboles que tengan la misma forma que se ve en distintas fotos, o una serpiente marina como la que vio el científico Rupert Gould en 1933. El océano desde la industrialización ha estado viendo afectado su ecosistema y fauna por todos los desechos que el ser humano y las compañías desechan en el mismo. Como podría ser los distintos tipos de basura que afectan a los peces, o los desechos tóxicos o los derramamientos de petróleo que son más comunes de lo que parece. En el Océano Pacífico se encuentra una amalgama de basura flotante llamada como la Mancha del Pacífico, la cual mide 710.000 kilómetros cuadrados, la cual está repleta de plásticos y muchos más desechos. A lo largo de los siglos, miles de barcos han naufragado cargando oro, plata, joyas, porcelanas, armas y mercancías valiosas. Un ejemplo de barcos hundidos con tesoros pueden ser Nuestra Señora de Atocha en 1622, un galeón español hundido cerca de Florida. Llevaba toneladas de oro, plata y piedras preciosas. Fue encontrado en 1985. Su valor supera los 400 millones de dólares. El Titanic fue un transatlántico muy famoso, que se hundió en su primer viaje en 1912 tras impactar con un iceberg, el cual desgarró la parte lateral del barco. Este fue en su momento el barco más grande y lujoso del mundo, y su hundimiento es una de las tragedias más recordadas de toda la historia. Una de las teorías conspirativas dice que el Titanic en realidad fue hundido a propósito para cobrar el seguro del barco, siendo reemplazado por el Olympic, un barco muy parecido y que estaba fuera de servicio por un choque en la misma zona en la que el Titanic fue impactado. Las sirenas son seres mitológicos provenientes del mar, las cuales encantaban y seducían a los marineros con su canto para distraerlos y hacer que se estrellen o conducirlos a la muerte. Una de las explicaciones para los testimonios de gente que las ha visto, es que pueden haberlas confundido con animales como focas, al estar tanto tiempo en mar y no poder percibir bien lo que ven. Al no haber una ley que proteja en aguas internacionales, los delincuentes las han utilizado para todo tipo de fechorías, como pueden ser la trata de personas, tráfico de drogas, pesca ilegal y piratería. Uno de los casos más sonados siendo los piratas actuales, los cuales invaden buques que transportan productos para luego revenderlos en el mercado negro, como también se hacía en otros tiempos.
Algunas de las bombas de la Segunda Guerra Mundial que nunca estallaron o de pruebas militares en el mar como las que solían realizar Estados Unidos y la Unión Soviética, han dejado consigo restos o bombas sin estallar en el océano, las cuales son muy peligrosas. Muchas organizaciones se han encargado de desactivarlas, ya que estas, aun teniendo años de antigüedad, podrían seguir siendo capaces de explotar con el más mínimo toque, ocasionando un desastre. Esta es otra de las creencias que ya hemos tratado en el video, siendo que hay gente que cree que aún existen ciertos animales prehistóricos en el fondo del océano, o sea, las partes no exploradas. Animales prehistóricos como el megalodón o mosasaurio son algunos de los más populares cuando se trata de hablar de estos temas. El punto Nemo es el lugar más alejado de cualquier masa de tierra en el planeta. Este punto a menudo es utilizado por la NASA como cementerio de naves espaciales, haciendo que parte de los restos que caen de sus naves o satélites caigan usualmente en ese punto. Al estar tan alejado de la civilización en este punto, no hay ningún tipo de señal telefónica, por lo que si llegas a estar a la deriva en este punto no podrías comunicarte con nadie para pedir un rescate. Este en algunos momentos tiene más cercanía con la Estación Espacial Internacional que con cualquier otra parte de la civilización. Las tormentas extremas en alta mar son fenómenos poderosos que se forman por la colisión de masas de aire cálido y frío, alimentándose de la energía del océano. Estas tormentas pueden desarrollarse rápidamente y generar vientos huracanados, olas de gran altura y una presión atmosférica en descenso. La pesca, el transporte marítimo y la vida en plataformas petrolíferas están expuestos a un alto riesgo debido a la naturaleza impredecible de estas tormentas, que son cada vez más comunes por el calentamiento global. La caza de ballenas es una de las prácticas más antiguas que existe en cuanto a pesquería se refiere. Esta incluso ha inspirado novelas como la de Moby Dick. Desde 1986 la caza de ballenas comercialmente está prohibida por el cuidado y preservación de estas mismas. Sin embargo, en países como Japón, Islandia y Noruega sigue siendo legal bajo pretextos como investigación científica. Son embarcaciones que van a la deriva sin ningún tripulante, ya sea por leyendas o casos reales. Actualmente se han encontrado casos reales de estos que incluyen barcos pesqueros norcoreanos o japoneses. Una de las leyendas más conocidas, cuando se habla de estos casos, es el holandés errante, la cual cuenta la leyenda de un barco condenado a viajar eternamente sin rumbo y sin poder parar en ningún puerto. Como también hay casos de barcos que parecen estar flotando en vez de estar navegando, la cual es una ilusión óptica conocida como Fata Morgana, causada por la refracción de la luz debido a una inversión de temperatura en la atmósfera. El pez borrón o pez gota es una especie de pez escorpeniforme de la familia Cixolutidae. Debido a la inaccesibilidad de su hábitat, ha sido raramente fotografiado en libertad. Se encuentra exclusivamente en las profundidades entre las costas de Australia y Tasmania. En un rango de profundidad entre 600 y 1200 metros, aunque se reportan localizaciones entre 400 y 1700 metros. En el océano se estima que el 75% de los animales producen su propia luz. Muchos tipos de medusas, crustáceos o calamares son los que más presentan estos casos, siendo especies de animales muy llamativas y cotizadas. Estos animales marinos son bioluminiscentes principalmente para sobrevivir, utilizando la luz para atraer presas, comunicarse, defenderse de depredadores y camuflarse en las profundidades oscuras del océano. Esta luz se produce mediante una reacción química interna que involucra compuestos como la luciferina y la enzima luciferasa. En el año 2014 se hizo viral esta foto de un cangrejo gigante en Google Earth. Fue apodado como Crabzilla, y se veía de un tamaño descomunal. Esta foto terminó siendo falsa y editada para un post de cosas sobrenaturales en una página de Reino Unido.
Los monumentos de Yonaguni son un conjunto de estructuras descubiertas en la isla japonesa de Yonaguni alrededor del año 1985 por el submarinista japonés Kiichiro Aratake. Se ha especulado mucho sobre el origen de este monumento, como se le denomina en Japón. Para la mayoría de los geólogos, arqueólogos e historiadores, las estructuras tienen un origen natural. Sin embargo, algunos sostienen que estas estructuras son un megalito construido al final de la última glaciación. Las estructuras de Yonaguni son motivo de especulación en la pseudoarqueología. Se las supone parte de la civilización mítica de Mu, cuya suerte habría sido similar a la de la Atlántida o Thule. La talasofobia es una de las fobias más comunes que existen, siendo esta el miedo irracional a las masas de agua profundas, que no es igual al miedo al agua. La gente que suele tener talasofobia tiene dificultad para estar zonas donde no se puede ver el fondo del mar, ya sea en lagos o la playa, incluso ver fotos puede resultarles incómodos por el profundo miedo al vacío oceánico. En el Golfo de México se tiene la creencia de una maldición, debido a la gran cantidad de naufragios que ha habido en este, siendo 12 los barcos hundidos en la zona de Yucatán. La isla Bermeja es una isla fantasma. Está señalada en diversos mapas y documentos históricos, que la localizan a más de 100 kilómetros de la punta noroeste de la península de Yucatán, en el mar territorial de México. Sin embargo, investigaciones recientes ya oficializadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de México, demuestran palmariamente que la isla en cuestión no existió y que se ha tratado simplemente de un error cartográfico que se mantuvo indebidamente a lo largo de varios siglos, lo cual ha quedado de manifiesto, verificándose sin lugar a duda. Los delfines son animales muy inteligentes, con una notable capacidad cognitiva y una inteligencia comparable a la de los humanos. Poseen cerebros grandes y complejos que les permiten resolver problemas, aprender socialmente, comunicarse con dialectos complejos y hasta usar herramientas. Su inteligencia también se manifiesta en comportamientos como el reconocimiento de sí mismos en espejos y la capacidad de imitar a otros animales, incluidos los humanos. Estos también son animales que suelen disfrutar del sexo, siendo de las pocas especies en hacerlo. También son animales algo crueles que pueden incluso ponerse a jugar con otros peces maltratándolos. También son capaces de pasar conocimiento entre generaciones. El sonido Julia es un sonido grabado en las profundidades del mar el 1 de marzo de 1999. Se cree que el sonido pudo venir del desgarramiento de un gran iceberg, pero otras teorías lo ponen como el sonido de una gran criatura, y no descartan que pueda ser una. La submecanofobia es el miedo intenso e irracional a los objetos artificiales, parcial o totalmente sumergidos bajo el agua. Este miedo puede desencadenarse al ver objetos como barcos hundidos, turbinas, esculturas o estructuras metálicas bajo el agua, o incluso animatrónicos sumergidos. El temor a menudo está asociado con la sensación de tener un movimiento limitado y de estar cerca de estos objetos en el agua. Personalmente esta es una de las fobias más interesantes que conozco y me suele gustar mucho la estética que tienen sus fotos. Es una especie de calamar de aleta grande el cual tiene un aspecto que los hace ver como alienígenas. Creo que había un video en internet en el cual se veían y se pensaba que eran aliens. Pero más allá de la conspiración no son más que calamares. Es difícil dar una cifra, pero anualmente mueren alrededor de 100.000 animales marinos por los desechos que hay en todo mar debido a la negligencia de las empresas y gobiernos que permiten tales problemas. Durante la década de los 90, entre los miembros de las flotas pesqueras japonesas, apareció el rumor de la existencia de los ningen. Seres colosales que vivían en los océanos profundos del Círculo Polar Antártico.
Se cree que el ningen mide entre 20 y 30 metros de largo. Y es descrito físicamente como un ser gigantesco similar a una ballena, pero con una cabeza, torso y extremidades vagamente humanoides. Los pocos testigos aseguran que el ser tiene una cola similar a la de las sirenas en lugar de patas traseras, mientras que otros insisten que cuenta con 5 dedos al final de sus brazos alargados. Han sido vistos en el Pacífico y el Atlántico en latitudes cercanas al Polo Sur. Y siempre se les describe como gigantes con una complexión albina. Las mutaciones en la flora y fauna del océano pueden ser causadas por el cambio climático como el aumento de la temperatura y la acidificación, la contaminación como plásticos, químicos, vertidos y la sobrepesca. Estos factores generan estrés ambiental que altera el hábitat y puede provocar cambios en la distribución, reproducción y migración de especies, y en algunos casos, mutaciones que ayudan a las especies a adaptarse a las nuevas condiciones, aunque a menudo resultan en deformaciones o muerte. El 25 de septiembre de 1808 en la playa Setronsay, Escocia, fue hallado el cadáver de un animal desconocido, el cual medía alrededor de 16 metros de largo, en un avanzado estado de descomposición, el cual por su forma y tamaño, se pensó que era una prueba viviente de la gran serpiente marina, o el terror colectivo de que era un monstruo, por las extremidades sin explicación que tenía el cadáver putrefacto del animal. Mas sin embargo investigaciones posteriores revelaron, que la bestia de Stronsay no era nada más ni nada menos que un tiburón peregrino en un avanzado estado de putrefacción, finalizando así con el misterio. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos colocaron varios micrófonos de ultrasonido, para detectar submarinos rusos y evitar ataques, pero el 19 de mayo de 1997, a 5.000 metros de la costa de Chile fue detectado del denominado sonido bloop. Este sonido en un inicio se le atribuyó al desgarramiento de un iceberg, como se le suele atribuir a la mayoría de sonidos, pero en el año 2002 confirmaron la idea de que podía ser un animal de proporciones descomunales, como una especie de calamar gigante, o una nueva especie de ballena más grande que la ballena azul, pero lo que sea que hizo ese sonido debía ser algo grande. El sonido desde entonces no se ha vuelto a repetir, acá te lo dejo. Un dato que no muchos conocen, es que en cuevas submarinas han habido hallazgos de ríos y lagos bajo el propio mar, pero ¿cómo esto es posible? En el caso de los lagos bajo el mar la explicación es simple, la sal que tienen estos cuerpos de agua es tan exageradamente alta que no permite que estos dos cuerpos de agua se unan, separándolos por su grado de sal. En cambio los ríos submarinos son corrientes densas de sedimentos que erosionan el lecho marino o, en casos históricos como el Mediterráneo, son cañones inundados formados por antiguos ríos. Las olas monstruos son olas gigantes y espontáneas que pueden surgir de forma inesperada, incluso en mares en calma, y que representan un peligro extremo para los barcos. Científicamente, se definen como olas que son más del doble de la altura media de las olas más grandes de un registro de oleaje. Su existencia fue durante mucho tiempo un mito, hasta que se registraron por primera vez en una plataforma petrolífera en 1995, registrando una altura de hasta 26 metros de alto. Un 17 de noviembre del año 2012, José Salvador Alberenga saldría a pescar desde Chiapas, México, con su compañero, pero una tormenta inesperada los arrastró a mar abierto. Tormenta de la cual solo él sobrevivió ya que su barco quedó estropeado. Estuvo sobreviviendo a base de la cacería de palomas y peces, y bebiendo sangre de tortuga y agua de lluvia. La odisea de José terminaría un 30 de enero de 2014, casi 2 años después de su accidente. Fue rescatado en las Islas Marshall y luego regresado a México.
Varias personas han muerto en cuevas marinas, especialmente durante operaciones de rescate o por accidentes, mientras practicaban buceo o espeleología muy similares a los casos en cuevas terrestres. Algunos casos notables son los de un buzo tailandés que murió durante el rescate de los niños en la cueva Tan Luang, y el de un estudiante atrapado en la cueva Nuti Puti, cuyo cuerpo no fue recuperado. La anomalía del mar Báltico es una formación u objeto similar al de un champiñón achatado de unos 60 metros de diámetro, detectada en el fondo del mar Báltico. También ha sido denominada como el ovni del mar Báltico. Esta fue descubierta por la empresa Ocean Decimoteam, el 19 de junio del 2011, en un lugar aún no revelado. Se tiene mucha especulación debido a la forma extraña del objeto, desde las que lo juntan con tecnología alienígena, hasta los de una posible evidencia de Atlantis. Por mucho tiempo se ha visto esto como la evolución del ser humano para regresar al mar, pero ¿podrán los humanos algún día respirar bajo el agua sin una bombona de oxígeno? No. Las aves y los mamíferos, los vertebrados de sangre caliente, tienen un metabolismo elevado y, por lo tanto, requieren un suministro abundante de oxígeno. Incluso si pudieran respirar agua bombeándola dentro y fuera del cuerpo como un pepino de mar o una ninfa de libélula, o bombeándola a través de las branquias como un pez o un cangrejo, el nivel relativamente bajo de oxígeno en el agua no sería suficiente para satisfacer sus necesidades metabólicas. Por eso, todas las aves y mamíferos acuáticos deben subir a la superficie para respirar. La mayoría de serpientes marinas suelen ser pequeñas, pero la Hydropis paturus es la serpiente marina más grande existente, llegando a medir unos 3 metros los ejemplares más grandes. Esta en tiempos podía llegar a ser confundida con monstruos o bestias, como el caso del monstruo del lago Ness, que una de las explicaciones a su origen puede ser esta serpiente. El Mar del Diablo o Triángulo del Dragón, es un espacio marítimo en forma de triángulo que forman Taiwán, Japón y las Islas Marianas. Este tiene una fama similar al del Triángulo de las Bermudas, donde navegantes japoneses cuentan historias sobre naufragios, aviones perdidos y brújulas que pierden la orientación. Es un lugar en el que también frecuentan tifones y tormentas marinas, lo que ha causado decenas de hundimientos y desapariciones. La fosa de las Marianas, al ser un lugar con tanta presión y sin tanta información sobre las especies que la habitan, a menudo nos sorprende con nuevos hallazgos como el de este megavirus que no afecta a los humanos. Se trata de un virus bacteriófago localizado a una profundidad de 8.900 metros, el cual infecta y se replica dentro de las bacterias. Se cree que son las formas de vida más abundantes del planeta. Según los expertos, este virus recién descubierto en la fosa de las Marianas infecta bacterias del tipo Aeromonas, que a menudo se encuentran en sedimentos de las profundidades marinas y de respiraderos hidrotermales, aberturas similares a géiseres en el fondo marino que liberan corrientes de agua caliente. El castillo de Loki es un campo de 5 fuentes hidrotermales localizado entre Noruega y Groenlandia a más de 2.352 metros de profundidad. Forma parte de la dorsal mesoatlántica, y recibe el nombre en honor a Loki, uno de los personajes más conocidos de la mitología nórdica. Estos respiraderos fueron descubiertos por un grupo de estudiantes de la Universidad de Bergen en el año 2008. Estos son un sitio de gran interés geológico ya que emergen en una región relativamente estable de la corteza terrestre, pues hay escasa presencia de fuerzas tectónicas y por consiguiente un menor número de fuentes hidrotermales. Si el mar fuera transparente, los ecosistemas marinos se verían alterados drásticamente debido a la mayor penetración de la luz, lo que podría provocar el crecimiento excesivo de algas, cambios en el clima global por el efecto en el albedo de la Tierra y una mayor visibilidad para los depredadores y las presas. Los organismos marinos que dependen de la luz solar podrían prosperar, mientras que los depredadores que usan la oscuridad para emboscar tendrían dificultades.
Los objetos como barcos y basura también serían visibles, lo que podría generar una mayor conciencia sobre la contaminación. El albedo de la Tierra también se vería afectado por el gran crecimiento de algas marinas, causando un impacto mayor del calor en el planeta, aumentando su temperatura e incluso el ciclo del agua podría verse afectado por este cambio. Esta es solo una creencia vaga que existe, como otras más. Se cree que si se explora todo el océano, pueda haber una superbacteria que acabe con la humanidad, una especie de animales nueva que pueda representar un peligro, o como aquella teoría que dice que los aliens se encuentran en el mar realmente. No hay ninguna prueba científica de que esto siquiera pueda ocurrir debido a varios factores naturales, sin embargo es una buena forma de generar terror. The Black Carpet o la alfombra negra, es un críptido el cual se trata de un megaorganismo que se asemeja a una alfombra negra, que devora lo que viene a su paso y se mueve debajo de la oscuridad del océano. Se cree que este críptido de tamaños monstruosos fue el causante del sonido de The Blob. No hay mucha información de la alfombra negra, ya que no es un críptido confirmado. Pero ¿cómo te sentirías sabiendo que hay una mancha negra consumiendo todo a su paso en este momento? 5 de noviembre de 1993 ocurriría una tragedia en la estación petrolífera de Beaufort Dolphin. Hacia las 4 de la mañana, dos buzos regresaban a la superficie luego de hacer una inmersión rutinaria, de las cuales se realizaban varias veces al día. Esas inmersiones las realizaban en una campana de buceo, una recámara rígida que se utiliza para llevar a los buzos a zonas profundas. Estas campanas soportan grandes presiones a medida que aumenta la profundidad. Al interior el aire se mantiene altamente presurizado. Al volver a la superficie, antes de salir de la campana, los buzos primero deben atravesar un pasadizo que los lleva a una cámara de descompresión. La campana, el pasadizo y la cámara de descompresión deben estar cuidadosamente calibradas y selladas para que el paso de una presión a otra sea lo menos brusco posible. En el túnel los dos buzos se quitaron el equipamiento y entraron a la cámara de descompresión, donde otros dos buzos descansaban en literas. Dos de ellos eran británicos y dos noruegos. Un operario que estaba por fuera de los dispositivos comenzó a abrir la compuerta que conectaba a la campana con el túnel. El problema fue que mientras lo hacía, en el interior aún estaba abierta la escotilla que conectaba al túnel con la recámara de descompresión. Error fatal. Al abrir la compuerta al aire exterior, se produjo una caída abrupta de la presión. La presión atmosférica subió provocando que los 5 buzos dentro de la cámara fallecieran de forma inmediata al explotar dentro de sus trajes al no poder resistir la presión, siendo esta una de las muertes indoloras más perturbadoras. Eso ha sido todo, espero de todo corazón que te haya gustado el video y haya sido una buena experiencia, nos vemos la próxima vez. Un saludo.